Dios te bendiga a ti, mi hermano, en todo lo que haces. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestro devocional del miércoles santo. Devocional del miércoles santo. Así que nos preparamos para eh, recibir esta palabra con agradecimiento y con un corazón sencillo. Dios te bendiga, a ti mi hermano que te conectas, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos este miércoles santo. Hemos estado caminando por la última semana de Jesús, la última semana de su ministerio presente en cuerpo. Damos gracias a Dios por ese domingo de palmas en que pudimos recibir al Señor con las palmas y decir Hosana. Recordamos el lunes, el día en que echó fuera a los cambistas del templo, pero también confrontó a los fariseos y escribas con 3 preguntas que le hicieron. ¿Se debe dar dinero al César? Si una mujer se casa 7 veces, ¿quién va a ser el esposo en el cielo? Y la tercera pregunta era, ¿cuál era el mandamiento más importante? Eso fue lo que aprendimos el lunes. Ayer martes aprendimos que Jesús enseña a su gente y a sus discípulos sobre lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Y decía, sí, escuchen a los fariseos y a los escribas, pero no sean como ellos. No hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Ayer hablamos de eso, de estos fariseos y escribas que les gustaban más las apariencias que el cambio real de corazón. Y hoy vamos a hablar de este miércoles santo en que Jesús habla acerca de los finales días, del final del mundo. Jueves, Cena Santa y oración en el Monte de los Olivos, viernes crucifixión, sábado de gloria y domingo de resurrección. Esta es nuestra semana mayor, nuestra Semana Santa. Y vamos a empezar con el texto que vamos a ver. Y dice, entonces Jesús salió del templo y se fue. Sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él respondió, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Todo será demolido. Y entonces fueron al monte de los olivos y ahí le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Vamos a hablar de estos textos, de estas 3 preguntas que le hicieron sus discípulos a Jesús. Dinos cuándo sucederán estas cosas, refiriéndose a la caída de Jerusalén o al fin del mundo. 2, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Estas son las 3 preguntas que están en el texto de Mateo 24:3. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? 3 preguntas que hoy estaremos analizando. ¿Acaso la guerra de Irán está señalando el fin de los tiempos? ¿Es esto parte de los acontecimientos del final de los tiempos? Para algunos pensarán que estas guerras que están pasando indican que ya viene el Señor y que se está acabando el mundo, pero por 2000 años ha habido guerras de muchas maneras y seguimos aquí. Nadie sabe. Pero hoy vamos a hablar primeramente de la primera pregunta. Hoy hablaremos sobre la segunda venida de Cristo, tal como Jesús la describió, y no solo sobre la segunda venida de Cristo, sino también sobre la destrucción del templo que él tanto amaba. Así que um,
existe este planteamiento que Jesús hace acerca de los finales tiempos o los tiempos venideros, y examinaremos el criterio del juicio final. Jesús presenta una parábola en el capítulo 25 sobre cómo juzgará a las naciones en el juicio final. Así que estas tres cosas vamos a hablar. Vamos a hablar sobre la destrucción del templo, la segunda venida de Jesús y el juicio final. ¿Estás interesado en oír eso? Bueno, vamos a hablar porque esto fue palabras que Jesús dijo antes en esta Semana Santa. Jesús está enseñando y anunciando estas profecías antes de que Él muriera, y por eso es importante que nosotros las recordemos. Vamos entonces a comenzar con la primera señal, la destrucción del templo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se marchaba, los discípulos vinieron a él y le señalaron los edificios del templo. Él le respondió, ¿ven todas estas cosas? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Todo será demolido. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Este edificio del cual está viendo Jesús y del que están hablando ha sido construido entre el 19 y el 20 antes de que Cristo naciera por el rey Herodes Grandes. Este representaba y reemplazaba un templo anterior. Ellos sabían que Dios no habitaba físicamente dentro del templo, pero este fue diseñado para ser la sala del trono de Dios. Quiero decirles que es la construcción del tercer templo. El primer templo lo construyó Salomón. Dicen que era el más hermoso y el más majestuoso de todos. El segundo templo lo levantaron entre Nehemías y Esdras, lo reconstruyeron, luego lo tiraron, y luego entonces, después de la época de los macabeos, que fue destruido este templo, este tercer templo lo construye Herodes unos 20 años antes de que Jesús naciera. Así que estamos hablando de un tercer templo que ya ellos han experimentado la destrucción del primero con el derrocamiento de la descendencia de Salomón, y luego la segunda destrucción del segundo templo con la invasión de los adversarios de los macabeos, y ahora están viendo el tercer templo. Esta es una imagen que ha sido editada por ¿cómo se dice? Por la computadora, pensando que así podía haber sido el templo del que estábamos hablando o del que conoció Jesús. Ellos con las ruinas han intentado levantar una idea de lo que podría ser el templo en los tiempos de Jesús. Algo así, algo así, algo así. Este es un video que ellos editaron con la inteligencia artificial, imaginando que así podría ser el templo del cual Jesús estaba viendo y el templo que estaba conociendo Jesús y sus discípulos. Fue una declaración impactante la que hizo Jesús, que el templo sería destruido, pero él podía ver lo que ellos no podían ver, que 40 años más tarde, debido a la revuelta del pueblo judío, no de todos ellos, pero sí de algunos, estos que se rebelaron contra los romanos, harían una revuelta. Esta primera revuelta judía del año 66 al 70
dice que los soldados romanos entraron marchando a través de Tierra Santa. Con 48,000 soldados rodearon la ciudad de Jerusalén y sometieron a sitio. No permitieron que entraran alimentos ni bebidas en la ciudad. Y finalmente rompieron las barreras y derribaron los muros y destruyeron el templo. Mataron a miles y miles de judíos en el año 70. Durante el verano de ese año dejaron el templo en ruinas. Y esta es una imagen de lo que podía haber pasado cuando estos soldados romanos atacaron durante esta revuelta. Acuérdese que en este tiempo de Jesús, el pueblo romano vivía ahí en Jerusalén y controlaba Jerusalén y era gobernado por los romanos. Así que si pensamos que Jesús está en el año 30, 33 y la revuelta fue en el 70, duraron 40 años más viviendo así, ¿verdad? Pagando impuestos a Roma, sufriendo los abusos de los romanos, y después de esos 40 años hubo una rebelión y termina el imperio romano destruyendo el templo. Estas son algunas imágenes de lo que quedó del templo. Y se acuerda que la promesa dice: no quedará piedra sobre piedra. Esta pared que está ahí no es la pared del templo, es la pared de la mezquita árabe que está a un lado del templo. Y estas piedras pues quedaron así, ¿verdad? Para testimonio. Estas son las evidencias de esta palabra de Dios, de que el templo sería destruido y quedaría piedra sobre piedra. Hay otras piedras grandes que probablemente eran parte de los cañones o de las poleas que tiraron los romanos para destruir el templo de Jerusalén. Una imagen muy triste, y muy triste pensar que todavía ese templo no ha sido construido, y recordando siempre que nosotros somos el templo de Dios, que Dios habita en medio de nosotros. Las siguientes preguntas serían: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles serán las señales de tu venida y del fin de los tiempos? Bueno, Jesús empieza a dar datos o señales de estas preguntas a sus discípulos, y Jesús quiere confrontar algo que ellos esperaban. Ellos esperaban el día del Señor. Así le llamaban, el día del Señor, porque el pueblo judío espera un día en que venga el Mesías y gobierne y traiga paz y ellos sean prósperos. Pero para el Señor este día, pues es el día final, no el día del principio. Jesús les dice acerca de cuándo sucederán estas cosas. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Engañarán a mucha gente. Oirán acerca de guerras e informes de guerras. Pero no se alarmen. Es necesario que estas cosas sucedan, pero aún no es el final. Las guerras, rumores de guerras, pero aún no es el final. Las naciones y los reinos lucharán entre sí. Habrá hambres y terremotos en toda clase de lugares. Pero todo esto es solo el principio de los sufrimientos asociados con el fin. Esto es lo que Jesús está hablando. Jesús está diciendo, cuando los discípulos le preguntan: ¿cuándo sucederán estas cosas? Bueno, van a oír de guerras, de hambres, de terremotos. Van a oír de gente que se levante diciendo: yo soy el Cristo. Pero no se confundan, todavía no es el fin. Dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del ser humano. En aquel tiempo todas las tribus de la tierra estarán llenas de tristezas y verán al ser humano viniendo en las nubes celestiales, o al Hijo del Hombre con poder y gran esplendor. Él enviará sus ángeles con el sonido de la gran trompeta,
y reunirá a sus escogidos de los cuatro confines de la tierra, de un extremo del cielo a otro. Según la epístola de Pedro, capítulo 3 dice, vendrán burladores mofándose, bien, viviendo según sus propios deseos y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Fíjese que acontecen las cosas demasiado rápidas. Jesús nace, Jesús muere, Jesús resucita, Jesús se va al cielo, viene el Espíritu Santo. Todo eso sucede evento tras evento. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de la venida del Espíritu Santo? Pues que Jesús regrese. Nosotros lo vimos irse en las nubes, dicen los discípulos, y esperamos que pronto regrese. Ellos empiezan a trabajar, evangelizar, construir comunidades de paz, y ellos están esperando la venida del Señor. Los primeros cristianos empiezan a vender todo lo que tienen, a vivir en comunidad y pensando, el Señor ya viene. El Señor ya viene, el Señor ya viene. No, no trabajemos, solamente compartamos la palabra. No nos preocupemos por qué comemos o qué tenemos, porque ya viene el Señor y ya viene el Señor. Pero el Señor no viene. Parece que no viene. Parece que no viene. Y la iglesia que predicaba y que esperaba que el Señor regresara, empieza a desesperarse. Y empiezan a escuchar la burla de la gente diciendo, hey, pues ¿cuándo va a venir el Señor? No vendiste tus casas y vendiste todo porque ya venía el Señor y no viene. Entonces Pedro empieza a decir, hey, no se desesperen. La promesa del Señor es que Él va a venir, Él va a cumplir, no se desesperen. Estamos hablando del año, ¿qué podríamos decir? 50, 60, a lo mejor ya han pasado 20 años de que Jesús fue ascendido y que descendió el Espíritu Santo y ellos todavía están esperando. Vamos a ver a Jesús otra vez, lo vamos a ver, Él va a venir. Y la gente empieza a desesperarse. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Y Pedro dice esta explicación. No dejen que se les escape, queridos amigos, que para el Señor un solo día es como 1000 años y 1000 años son como un solo día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan de la tardanza, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos cambien sus corazones y sus vidas. Pero aquel día vendrá, dice, como ladrón en la noche. En aquel día los cielos pasarán con ruido terrible, los elementos serán consumidos por el fuego y la tierra, y todas las obras hechas en ella quedarán expuestas, puesto que todo será destruido de esta manera. ¿Qué clase de personas debéis ser? ¿Debéis vivir vidas santas y piadosas, esperando y apresurando el día de Dios? Okay, esta es la respuesta de Pedro. Estamos pensando que es el año 60 o 70 a la iglesia que ha estado esperando la venida del Señor y que pues están preguntándole a Pedro, Pedro, ¿pero qué te dijo el Señor? ¿Cuándo venía? Y él dice, bueno, no se desesperen, Él va a venir. El asunto es que para el Señor 1000 años es como un día. Nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor. Él nos dio los, las pautas para seguir viviendo y pues no olvidemos que Él va a venir un día. Desde que yo tengo uso de razón, hay gente predicando que ya viene el Señor, que ya viene el Señor. Yo recuerdo cuando era niña,
en los 70s, se predicaba mucho de la segunda venida del Señor, empezaron a hacer películas de que el Señor venía y yo pensaba que yo no iba a lograr casarme ni estudiar porque el Señor ya venía. Luego se han levantado muchos predicadores dando fechas, diciendo que tal día va a venir el Señor. Y bueno, luego terminan con la vergüenza de que no viene el Señor. En el tiempo de la Segunda o de la Primera Guerra Mundial, cuando veían esta violencia contra el pueblo judío o esta violencia en el mundo, toda la gente empezaba a pensar, este es el final del mundo, este es el final, ya viene el Señor. Y durante todos estos eventos que el Señor había predicho, la gente empieza a creer que ya viene el Señor, pero ya han pasado 2000 años de que Jesús dijo que venía, el Señor no ha venido, creemos que cada día es más cerca la venida, pero creemos que el Señor es el que sabe cuándo ha de venir. Ah, nadie sabe cuándo llegará el día, ni la hora, ni los ángeles celestiales, ni el Hijo. Solo el Padre lo sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Ni siquiera el Hijo lo sabe. Nadie puede decir, el Señor viene mayo 5, mayo 20. Nadie puede decir porque nadie lo sabe. Así que dice, no se engañen, no se engañen. Nadie sabe el día ni la hora en que vendrá el Señor. Por tanto, el llamado es, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en un momento en que nadie se dará cuenta, nadie lo sabrá. Yo le invito a que usted esté preparado, porque ya sea que el Señor venga o ya sea que el Señor me llame, hay una realidad. Un día estaremos delante del Señor enfrentando el juicio de nuestras vidas. En este proceso de este día, Jesús les cuenta a su gente 3 parábolas. La parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola o la metáfora de las ovejas y los corderos, tratando de explicar un poco cómo será esto del fin del mundo. La primera parábola tiene que ver con 10 vírgenes, 10 mujeres que están invitadas a la boda del rey y están afuera de la fiesta esperando que abran las puertas. Y se dan cuenta que 5 de ellas se les está acabando el aceite de sus lámparas. 5 de ellas le piden a las otras 5 mujeres prudentes que les compartan el aceite que tienen. Y ellas dicen, no, no te puedo compartir el aceite porque entonces nos quedaríamos todas sin aceite. Mejor vayan ustedes y compren aceite para sus lámparas. Mientras estas mujeres andan comprando el aceite para sus lámparas, el rey abre la puerta para las bodas y solamente entran estas 5 que tenían sus lámparas y que estaban ahí atentas al momento en que las puertas fueran abiertas. Más tarde llegan las 5 que fueron a comprar el aceite y ya no se les permite la entrada. Esta parábola nos habla de mantenernos preparados. Esta parábola nos recuerda que tenemos que estar siempre, siempre atentos con nuestras vidas, listos para cuando el Señor venga o el Señor nos llame. No ser como estas 5 imprudentes que porque se les olvidó echarle el aceite a las lámparas, no pudieron entrar. La segunda parábola que Jesús contó es de un hombre rico que dejó a sus siervos y les dejó talentos.
les dejó talentos, a uno le dejó 5, a otro 3 y a otro 1. Y cuando regresó los llamó a cuentas. Al que le dio 5 le regresó 10, al que le dio 3 le regresó 6, y al que le regresó 1, al que le dio 1 solo le regresó 1 y le dijo, es que Señor, yo enterré el talento para no perderlo y aquí está tu talento. Y dice que al final del tiempo el Señor nos llamará a cuentas. ¿Qué hiciste con tu talento? ¿Qué hiciste con lo que te di mientras yo venía de regreso? Y a este hombre se le quitó su talento y se le dio al que tenía más. Esta otra parábola nos recuerda que mientras el Señor viene, tenemos que estar trabajando los dones y talentos que Él nos ha dado. No podemos esconderlos, no podemos sentarnos a esperar que venga, sino que tenemos que trabajar para el reino de Dios, para que el reino de Dios sea bendecido mientras el Señor venga. Y esta parábola también nos recuerda que seremos llamados a cuentas, que al final se nos llamará a cuentas por los dones y talentos que Él nos dio. ¿Qué nos dio el Señor mientras estábamos en la tierra? Nos dio tiempo, nos dio dinero, nos dio capacidades, nos dio talentos, nos dio una voz, nos dio energía, nos dio salud, y el Señor nos dirá, ¿qué hiciste con todo esto que yo te di? ¿Qué hiciste con el dinero que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con la lengua que te di? ¿Qué hiciste con ellos, verdad? Y el Señor llamará a cuentas. Esta es la segunda parábola. Y la tercera es una metáfora de que al final de los tiempos el Señor juzgará y separará a los cabritos de las ovejas. Y este texto nos recuerda cómo Jesús efectuará este juicio final. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a los hombres unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y le dirá, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste. Cuando el Señor está hablando de este momento del juicio de las naciones, dice que separa a las ovejas de los cabritos, y a las ovejas les dice, vengan, hijos míos, al reino eterno, y a las cabritas las echa fuera de él. Y le dice, bueno, ¿por qué, Señor? Dice, porque me diste de comer, porque me diste de beber, porque me acogiste cuando estaba como un forastero, migrante, porque cuando estaba desnudo me vestiste, y aún cuando estaba enfermo me visitaste, y en la cárcel me cuidaste. Y ellos dirán, pero ¿cuándo lo hicimos, Señor? Nunca te vimos. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Y los otros dirán, Señor, pues es que nunca te vimos, porque si te hubiéramos visto lo hubiéramos hecho. Y dice, pues como ustedes no lo hicieron, alejados de mí. Parece como que el punto de juicio será tu generosidad, tu bondad, tu amabilidad. De cierto os digo, cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Se acuerda que el enojo de ayer contra los fariseos era el hacer las cosas para ser vistos? Eran el vivir de las apariencias. Y las apariencias no engañan a Dios.
Las apariencias no engañarán a nadie en el juicio final. El Señor sabrá claramente quiénes son las ovejas y quiénes son los corderos. Esta tarde o esta mañana terminamos nuestro devocional pensando en estas 3 preguntas. Señor, ¿cuándo vendrás? Señor, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Señor, ¿cuáles son las señales? ¿Cuándo vendrás? No sabemos, nadie lo sabe. Señor, ¿cuáles serán las señales de los fines de los tiempos? Pues las guerras, las hambres, ¿verdad? Las pestes, los terremotos, pero no será el fin. Y por último, ¿cuándo vendrás, Señor? ¿Cuándo, Señor? ¿Qué necesitamos hacer cuando tú vengas? Y dice, pues necesitas estar preparado, como las vírgenes prudentes, como aquellos que trabajaron sus talentos y como quienes pudieron mostrar generosidad y bondad con los más pequeños, no para ser vistos por nadie, sino como una acción natural de tu relación y de tu amor que tienes hacia Dios y hacia tu prójimo. Oremos. Oh Señor, te damos muchísimas gracias por la promesa de que esta vida y este mundo, con sus tragedias, su quebranto, su dolor, y también con todas sus cosas buenas que tiene. Pero cuando veamos esas tragedias, el quebranto, el dolor, sabemos que eso no es todo lo que hay, que en este mundo y el sufrimiento no tienen la última palabra, que tú prometes que un día el Señor vendrá y que todas esas cosas serán restauradas y hechas nuevas. Ya no habrá más guerra, ni hambrunas, ni angustia, ni desgarro de corazón. Te damos gracias por esa esperanza, por esa bendita esperanza. Y recordamos que nos llamas a estar preparados. Y hoy nos has dicho de manera muy específica cómo estarlo. Así que por favor, ayúdanos, Señor, cada día a prestar atención para ver cómo podemos acompañar a otros, para bendecirlos, para cuidarlos, para animarlos, para amarlos y para suplir sus necesidades. Ayúdanos, oh Señor, a verte en cada uno de ellos. Nos ofrecemos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y acuérdese, hermanos, que lo que el Señor juzgará será tu corazón y las acciones nobles que salieron de tu corazón. Esta mañana aprendimos que no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero algo sí es seguro, que el Señor vendrá. Un día el Señor vendrá. A lo mejor algunos lo veremos, a lo mejor algunos iremos primero con Él. Cualquiera de las dos cosas que sean, cualquiera de las dos cosas, tenemos que estar preparados. Vamos a entonar.